semana, hoy, vamos a hablar de música, pero también de danza, de historia, de investigación, de docencia, porque todas esas facetas se unen en el trabajo de la invitada de hoy. Pilar Montoya, actualmente presidenta de la Asociación Española de Música y Danza Antigua, entre otras muchas cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí. Un placer para nosotros también. En toda esa trayectoria que une tantas facetas, sí que hay un elemento común, que es la música. ¿Dónde surge la pasión de Pilar Montoya por la música? La pasión por la música, el amor por la música desde muy pequeña, porque yo tuve la suerte de nacer en una familia en la que respiré música desde muy pequeñita. Mi padre es músico profesional, mi hermana mayor también y mi hermana pequeña también lo es. Con lo cual, bueno, pues para mí fue sencillísimo el dedicarme a la música, puesto que para mí era un elemento normal en mi vida cotidiana. Pero también el nivel de exigencia con una familia de músicos tiene que ser mayor, ¿no? Sí, de hecho mi padre fue el que me enseñó pues la base de la música, el solfeo, el piano, y yo ya de pequeñita, cuando empecé a ir al conservatorio, yo tenía la ventaja de que esa base ya la había recibido en mi casa a través de mi padre. Zaragozana de origen, fue aquí donde realizó esa formación académica, digamos, de la música. ¿Por qué esa pasión también por la música antigua, por la música clásica? Yo creo que esto es algo que no se puede decir con palabras. Es simplemente que tú cuando, bueno, pues tienes por delante algo y ese algo te atrae, es porque lo tienes ya dentro de ti. Y eso fue lo que yo sentí cuando escuché la música antigua por primera vez. Música antigua, que es un término así muy amplio, muy ambiguo, pero que yo lo concretizo fundamentalmente en la figura de Juan Sebastián Bach, que es el músico con el que yo comencé en esta aventura de la música histórica y de la danza histórica, y que te puedo decir que ya desde muy pequeña, cuando empecé a escuchar su música, cuando tocaba su música al piano, pues me emocionaba profundamente. Y esa llamada, esa atracción fue lo que hizo que siguiera investigando y sumergiéndome en ese mundo. Por Juan Sebastián Bach también cambió pronto el piano por el clavicordio y el órgano. Evidentemente. Y eso que el piano es un instrumento que me parece maravilloso también, y Bach suena muy bonito en el piano. Pero bueno, pues es una anécdota bonita que siempre cuento y que voy a volver a contar aquí, puesto que tenemos tiempo. Una vez saliendo del colegio, pasé por una tienda de pianos que hay cerquita de la casa de mis padres y vi pues un clave en lo que es el escaparate. Yo no conocía el instrumento para nada, entonces bueno, entré por pura curiosidad y el señor
Y eso fue mi primer contacto con el instrumento. Luego tuve la gran suerte de que poco después se puso la asignatura de clave aquí en el conservatorio y pude pues, cursar los estudios de manera oficial. Tampoco debe ser fácil encontrar un clavicordio para tener en casa, o por lo menos no tan fácil como un piano, ¿no? En la época en la que yo te estoy contando, lo que tendría 14, 15 años, era bastante raro. Ahora ya no, ahora ya por fortuna pues es un instrumento que cada vez se conoce más, hay muchas personas entre las que me encuentro con muchísimo placer que divulgamos este instrumento y empieza a existir ya en los conservatorios como una asignatura reglada, ¿no? Como una carrera superior reglada. Pero de cuando yo te hablo realmente era bastante exótico, bastante raro. En cualquier caso, sigue sonando un poco elitista el concepto de música clásica, de música antigua todavía más. Estamos muy equivocados en pensar que es una música elitista. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta expresión de elitista, porque para mí el arte no debe ser elitista. El arte tiene que llegar a todo el mundo. Y además el arte es tan, vamos a decir, hay tanto abanico, tantas posibilidades, tantos músicos, tantas estéticas, que seguro que cualquier persona de la calle se puede identificar y puede vibrar y puede sentir cosas preciosísimas con cualquier obra de arte. Entonces, los artistas somos los primeros que tenemos la obligación y tenemos que ser muy activos en esto de transmitir el arte a todo el mundo, para nada elitista. Y además habla de arte y habla con propiedad, porque como ya he comentado, no solamente toca, sino que además baila música antigua, investiga. ¿Qué labor de investigación hay detrás de, antes de ponerse, por ejemplo, a interpretar o a bailar una pieza antigua? Eso es una pregunta muy interesante porque, a ver, nosotros, claro, los que nos dedicamos al repertorio histórico, vamos a las fuentes originales. Y las fuentes originales muchas veces están en archivos en bibliotecas antiguas o en archivos de catedrales, en sitios realmente recónditos, curiosos, llenos de polvo. Y manejamos papeles, manejamos materiales que a lo mejor tienen 200, 300 años, ¿sabes? Con la tinta todavía fresca. Es muy emocionante, es un mundo muy interesante y muy emocionante. Entonces, ese trabajo de ir ya a buscar la fuente es un trabajo de investigación, porque tienes que saber a dónde concretamente tienes que ir. Pero luego, una vez que tienes el material, tienes que saberlo leer, saberlo interpretar. Y detrás de eso pues hay muchas horas de pensar, de decidir qué hago con este material. Y eso es un trabajo, por tanto, detectivesco, diría yo. Ese trabajo de formación que, como comentábamos, empezó aquí en Zaragoza con grandes maestros como González Zuriol. En su caso lo complementó con grandes maestros de toda Europa. Esa
Entonces, aparte del gran maestro José Luis González Zuriol, que ha sido pues un artífice importantísimo en la creación de una escuela de tecla histórica que ha surgido de aquí, de Zaragoza, pues siempre es bueno también, no sé, conocer a otros profesores, también te dan otros puntos de vista. Realmente eso enriquece siempre, y yo como profesora a mis alumnos les digo, buscar otros, no sé, otras opciones, otras, vamos a decir, fuentes de información, porque enriquece siempre la interpretación de una pieza concreta. Entonces, yo tuve la suerte también de estar 4 años formándome en la Escola Cantorum Basiliensis, que es como el paraíso de la música histórica. Ahí encuentras profesores de todas las especialidades, una biblioteca inmensa, instrumentos de todas las épocas. Eso está en Basilea, en Suiza. Estuve allí 4 años trabajando tanto a la música como a la danza histórica. Y luego trabajé durante 3 años en París con un grandísimo también intérprete de tecla histórica, que es Hilton Juninsky, con el que hice también mucha música ibérica, que es una música que a mí me gusta especialmente. Y en el resto de Europa hay ese concepto también que hablábamos antes, de que la música clásica es elitista, o aquí vamos un poco más retrasados en ese sentido. Yo creo que vamos un poco más retrasados en España, por desgracia, pero bueno, también estamos haciendo esfuerzos últimamente muy considerables, pero bueno, pues en Europa pienso que no hay esa idea de la música clásica como música de personas mayores, o como la música antigua como música rara, ¿no? Música como un poquito suburbial. En absoluto. Yo cuando voy allí a dar conciertos, o voy también simplemente como espectadora, veo a muchos chicos jóvenes sentados en el suelo y escuchando esa música, ¿no? Incluso chicos con una estética que diría yo, bueno, qué curioso, ¿no? Con estética punk, con estética hippie, y que vibran con la música del siglo XVI o siglo XVIII, o sea, que no tiene nada que ver. En cualquier caso, hay que decir que en estas fiestas del Pilar, por ejemplo, yo es la primera vez que veo grupos de jóvenes de formación clásica saliendo a la calle a tocar. Eso hasta ahora no pasaba aquí. Pues me alegro muchísimo, muchísimo, porque en la República Checa sí pasa, continuamente te encuentras a grupos de jóvenes. Sí, aquí hasta ahora no lo había el visto. llevar la música a la calle sí. y hacer conciertos en la calle me parece una idea excelente. Bueno, además está en contacto continuo con jóvenes, puesto que es catedrática de Clavicémbalo y directora artística de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música, pero de Castilla y León. ¿Cómo acabó en Castilla y León? Bueno, es que el conservatorio, en principio, su nombre era el Conservatorio de Música Superior de Música de Salamanca, pero al ser el único conservatorio superior que hay en toda una comunidad tan grande como es Castilla y León, últimamente pues tiene ese título. Entonces, bueno, yo allí llevo la friolera desde el año 1990
muchos años. Ya me siento, yo soy aragonesa realmente de corazón, ¿eh? Y además siempre que puedo vengo a Zaragoza y me siento muy unida a mi ciudad. Pero llevo tantos años en Castilla y León, en Salamanca en concreto, que bueno, tengo ya una pequeña parte también de castellana, ¿no? Y lo que te quería decir es que llevo desde el año 96 allí, haciendo mi labor docente como profesora de clavicémbalo e impulsando también grandes proyectos como la Orquesta Barroca, que surgió en el año 99, hasta este año que ya he dejado el proyecto, pero que han sido muchísimos años realmente de trabajo, de docente con mis alumnos de todas las especialidades, puesto que era una orquesta realmente con muchísimos alumnos, haciendo música en la catedral, música inédita de músicos que han trabajado allí en la catedral, y también hay un taller de danza histórica que también he ido impulsando, en fin, proyectos muy interesantes, las jornadas de música antigua, y me siento orgullosísima de trabajar con los chicos de allí, chicos muy entusiastas y con muchísimas ganas de hacer cosas. Pero ¿y cómo se entusiasma a los jóvenes para una carrera tan sacrificada como es la música, que exige tantas horas de ensayo, tantas horas de práctica? ¿Cómo se les motiva para que continúen sus estudios? Bueno, yo te estoy hablando de chicos bastante adultos, chicos que ya han decidido, han tomado la decisión de que quieren ser profesionalmente, que quieren ser músicos, ¿no? Pero aún así creo que hay, vamos a decir, un 50% de responsabilidad por parte del alumno y por parte del director. El alumno tiene que tener mucho amor a lo que hace, porque evidentemente es una carrera que no es fácil, como cualquier carrera ahora. Hay una parte de sacrificio evidente, ¿no? Pero tiene que tener ese amor, ¿no? Esas ganas de seguir por ese camino. Pero también yo diría que el profesor debe transmitir esa pasión y ese amor. Y yo afortunadamente tengo esa capacidad de transmisión. Entonces, bueno, se da ahí ese 50-50 que me parece que es importantísimo una labor docente. Otra labor de las que realiza, que me parece complicadísima, es ser directora de orquesta. Tiene que ser muy difícil llevar en la cabeza todos los instrumentos de una orquesta, porque ¿cuánta gente ha podido dirigir en una misma pieza? Yo he tenido incluso a veces proyectos en mis manos de 60 personas, coro, una orquesta completa, 4 solistas. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, primero tienes que tener la partitura en tu cabeza, pero nota por nota. De hecho, los directores lo que hacemos cuando hacemos nuestro trabajo sin la orquesta es que nos ponemos en una mesa y nos imaginamos la orquesta en esa mesa. Pues aquí están los violines, aquí están las trompas, aquí están los violonchelos. Entonces visualizamos la orquesta en nuestra mesa de trabajo y memorizamos realmente la partitura. Porque luego cuando
haces ese trabajo con la Orquesta Real, surgen otras cuestiones distintas, cuestiones del trato humano con cada uno de los miembros, porque una orquesta es algo vivo, son unos individuos que tú tienes que aunar a través de tu gesto, y eso es pues un trabajo también de estudio de muchísimos años, pero es apasionante, es una maravilla. Y cuando la idea que tú tienes en tu cabeza se materializa y la intentas aunar con todos los músicos que tú tienes delante y suena lo que tú realmente has imaginado previamente en tu mesa de trabajo, eso realmente es la cosa más bella del mundo. No hay oro que pague algo así. ¿Y por qué hay tan pocas mujeres directoras de orquesta conocidas por el gran público? Bueno, ¿Porque pocas o yo porque no son diría poco que no conocidas? solamente me refiero al mundo de la dirección de orquesta. Por desgracia, la mujer en puestos de responsabilidad en el terreno artístico, pues hace unos años era bastante raro, ¿no? La mujer tenemos que seguir trabajando mucho en este aspecto, porque todavía pues sigue siendo un campo más de hombres. Pero yo pienso que esto está cambiando mucho, porque yo últimamente compañeras de trabajo con las que también hablo, pues vemos que la mujer va tomando cada vez más relevancia, cada vez más visibilidad, y que evidentísimamente, no tengo que decirlo porque es obvio, pues tenemos muchísimas capacidades para poder hacer trabajos también de responsabilidad. Uno de los proyectos más ambiciosos en los que ha trabajado últimamente es esa puesta en escena del Don Giovanni de Mozart con 100 jóvenes músicos. ¿Cómo ha sido este proyecto? Es un proyecto precioso. Hace 4 años me invitaron a este proyecto que lleva ya realizándose desde hace muchos años. El director artístico Till Fabian Besser se puso en contacto conmigo, que es el que dirige la ópera Bamberg. Bamberg es una ciudad alemana medieval absolutamente preciosa. Tiene allí un teatro, el Teatro Etta Hoffmann, en el que hacen estos proyectos de ópera con jóvenes artistas, con jóvenes intérpretes. Entonces él se puso en contacto conmigo hace 4 años para hacer Don Juan, no, Don Juan ha sido este año, para hacer las bodas de Fígaro, una ópera de Mozart. Y yo allí el trabajo que tenía que hacer era el trabajo de acompañamiento con los cantantes a través del fortepiano, que era el piano que conoció Mozart. Mozart conoció un piano antiguo, no el piano que conocemos actualmente. Entonces él desde ese piano dirigía la ópera y acompañaba a los cantantes. Y ese trabajo de acompañamiento es el que yo he hecho con los alumnos, además también de montar las partes de danza que siempre hay
en estas óperas. Entonces, las bodas de Fígaro se hicieron hace 4 años y ahora me han vuelto a invitar para hacer otra ópera de Mozart, Don Juan. Además, bueno, haciendo también el mismo trabajo de correpetición, de trabajo de acompañamiento recitativos con los cantantes y de montar las danzas. Y además, lo que te decía es que me interesa muchísimo que me hayan vuelto a llamar, porque son 2 óperas a las que les tengo muchísimo cariño, porque ambas están ambientadas en España, tienen temática española. Entonces, en las bodas de Fígaro hicimos un fandango, bailaron los cantantes un fandango, y este año han bailado un minué, una contradanza y una alemana. Entonces es interesante porque he podido hacer el trabajo por una parte de coreografía de las danzas y por otra parte un trabajo musical. Pero aquí no se ha representado en España. No, hubo intentos, pero me parece que al final, creo que por cuestiones económicas no pudo ser, pero sí que el profesor Fabián tenía interés de llevarla en España. Quizás en un futuro se pueda, ojalá. Vemos ahora esa faceta de la danza antigua. Sí. ¿Qué bases, qué fuentes bebe para ver cómo bailaban en aquella época y poder representar una de esas danzas antiguas? Conservamos fuentes históricas, eso es lo interesante, porque si no, claro, sería un trabajo muy que podría ser de pura imaginación, ¿sabes? Sí. De creación total, pero en mi caso es un trabajo más, no de creación, sino de recreación, que es diferente. Y recrear es ir a las fuentes históricas que se conservan y que yo manejo, y luego, como en esas fuentes históricas solamente realmente se refleja una pequeña información de toda la riquísima realidad que habría, entonces tienes que aportar datos tuyos personales. Entonces, bueno, tú mezclas el cientificismo, que es basarte en las fuentes originales, y luego pones una parte de ti, una parte de fantasía, una parte de creatividad que es importante, y ese producto es el que al final es el resultado final. ¿No? Pero realmente no es fácil, porque muchas veces las fuentes son muy incompletas, ¿sabes? Entonces tienes que poner mucho de recreación, mucho de imaginación, y otras veces, pues por fortuna, tienes más datos, ¿no? Y todas esas facetas, todos esos conocimientos Sí. se unen en la fundación de la compañía Los Comediantes del Arte, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de obra representan? ¿Dónde? ¿En toda España? ¿Fuera de España? Sí, Los Comediantes del Arte, si no me falla la memoria, se creó la compañía en el año 2000. O sea que también llevamos ya años trabajando en ello, ¿no? Y claro, es que hay muy pocas compañías en España y también fuera, pero en España poquísimas que se dedican a ello, que es a la recreación y luego a la difusión de la danza histórica. Nosotros abarcamos desde el siglo
XVI hasta el siglo XVIII y ya hemos ofrecido 5 espectáculos distintos, con temáticas distintas. Uno basado, por ejemplo, en la música y en la danza en la época de Cervantes, otro basado en Boccherini, otros hacemos, en otros espectáculos hacemos todo un recorrido a través del tiempo, un viaje a través del tiempo de las danzas de los siglos XVI al XVIII. Siempre intentamos que sean monográficos. Y aquí en España hemos actuado en distintos festivales y en Zaragoza en concreto actuamos en el año 2000, ya hace años de esto, recién estrenada la compañía. Pero sí que es cierto que aquí en Aragón sí que se han seguido o intentado conservar ciclos de música antigua, en Daroca, también pues, por ejemplo, de órgano también, supongo que también ha tenido mucho que ver con González Uriol. Sí. Es una ciudad o una comunidad que conserva bien estas tradiciones, o en otras muchas nos dan sopas con onda, que se suele decir. Bueno, tampoco vamos a ser tan negativos con nosotros mismos, ¿verdad? Yo diría que un poco las dos cosas. Es decir, yo creo que sí, por lo menos en lo que es en la tecla histórica, evidentemente somos un foco importantísimo a nivel nacional, diría, sin lugar a dudas, a través de José Luis, que es el que ha creado esta escuela, ¿no? Luego tenemos unos órganos históricos absolutamente maravillosos. Yo he tenido la suerte tiene que ser, ¿no? de tocar en esos instrumentos en los ciclos a los que me han invitado, y realmente en eso somos también una comunidad autónoma de lujo total, ¿no? Tenemos unos palacios bellísimos, unos patios renacentistas estupendos. ¿Que hay que hacer más cosas? Evidente, siempre hay mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, también se han hecho logros y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Y hay un público, una afición fiel que conoce lo que se está interpretando y el valor de estas obras. Yo tengo la suerte de que cuando ofrezco, sobre todo los espectáculos de danza que atraen a mucho público, siempre hay un público entusiasta y un público numeroso. Últimamente aquí en Zaragoza he actuado, fue en verano pasado, en julio, en el ciclo del Foro Romano, que es un lugar preciosísimo para hacer música en verano, porque es fresquito y bueno, rodeado de las ruinas romanas, que es espectacular, ¿no? Y ahí di un concierto íntimo de música de clave, y bueno, el sitio no es muy grande, pero había mucha gente, y la gente además con una sonrisa, ¿sabes? Ves que el público está entregado. Y además fue un concierto en el que yo quise hablar, porque últimamente a mí me gusta muchísimo la idea de concierto y palabra. Es decir, que no solamente la gente que va a escucharte escuche la música, sino que escuche un poco pues tu impresión de esa música, o que les expliques al público lo que van a escuchar. Creo que eso lo agradece mucho, y últimamente
y además al final de ese concierto conferencia, o ese concierto charla, invité al público a que vieran el instrumento de cerca, y se lo expliqué el clave. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas a mí últimamente me gusta mucho hacer. Y luego, pues en septiembre actué en Alhama de Aragón, en el ciclo de órgano internacional de órgano, y lo mismo, también hablé al público antes, les expliqué un poquito el órgano del siglo XIX precioso que tienen en Alhama. La iglesia también es espectacular. Entonces, bueno, tenemos multitud de cosas muy buenas. Lo que tenemos que hacer es eso, difundirlas. Ese es el trabajo, yo creo, fundamental. Y se hace una buena labor de conservación, de restauración de todos esos órganos maravillosos que distribuyen por a través de la Diputación Provincial de Zaragoza. Están haciendo pues la labor de reconstrucción y de mantenimiento, porque son instrumentos que son muy valiosos y que hay que tenerlos siempre pues que en condiciones adecuadas para que se pueda hacer música en ellos. Y volvamos al público. ¿Hay relevo generacional? ¿Hay gente joven que se entusiasme por este tipo de música? Sí, y además es que yo me siento orgullosísima porque también chicos que están saliendo de mi escuela son ya profesionales reconocidos, que también a su vez están creando escuelas en otros sitios, que dan conciertos, que están en festivales presentes, que les dan premios. Entonces, evidentemente hay una cantera joven muy preparada. Y en el caso de la danza también hay gente joven que se esté interesando por ese tipo de danza. Mira, el tema de la danza histórica todavía está mucho más atrás que el tema de la música histórica. La música histórica en España lleva ya más años de andadura, pero la danza es un terreno, yo diría, casi virgen, porque estamos poquísimas personas que nos dedicamos a ello. Entonces, bueno, confiemos que poco a poco es una cuestión de tiempo, ¿no? Pues la danza histórica también sea al menos tan conocida como la música histórica. Y de todas esas facetas, ¿cuál es la que más le gusta? ¿O sería imposible quedarse con una? Todas. Yo no te podría decir, pues mira, me gusta más dirigir, o me gusta más enseñar, o bailar, o tocar. No sabría qué decir. Lo que sí que tengo claro es el tipo de música que me gusta, qué compositores me dicen cosas, qué compositores me emocionan y qué otro tipo de música que realmente veo que no es mi mundo sonoro, ¿no? Entonces, una vez eso, que lo tengo muy claro, la faceta ya me es indiferente. Es más, te diría que me siento muy feliz y muy afortunada de poder vivir esos repertorios a los que me dedico desde tantas facetas diferentes. Porque una faceta realmente, ¿cómo te diría yo? Alimenta a la otra, nutre a la otra. Muchas veces tocando el clave, pues ves cosas que si no fuera bailarina no las vería. O muchas veces dirigiendo digo, ay, va, esto pues lo voy a decir en una clase de clave, ¿sabes? Entonces todo tiene relación realmente. Y
eso es lo precioso. Hemos hablado de dos de esos compositores imprescindibles como Juan Sebastián Bach y Mozart, pero seguro que hay muchos otros que la gente a lo mejor no conozca tanto y que son igual de imprescindibles o igual de fantásticos. Exactamente. ¿Qué nombres podríamos Pues mira, citar? bueno, nombres famosísimos, pues en la mente de todo el mundo está Händel, está Vivaldi, ¿no? En fin, son genios maravillosos, pero es que también hay muchos músicos que no se conocen y que son muy geniales. Y ahí insisto en, sobre todo, la recuperación y el poner en valor el repertorio español, el repertorio nuestro. Y desde la Asociación Española de Música y Danza Antigua también somos muy activos en esta cuestión. Músicos, como te diría yo, si voy a decir un nombre ahora que a lo mejor no va a conocer el gran público, Nebra, un músico importantísimo, por ejemplo, español, Sebastián de Albero, el padre Antonio Soler, un músico que fue importantísimo también, alumno de Domenico Scarlatti, incluso músicos a lo mejor no tan famosos como Yahweh o como Martín, pues eran músicos, o como Vicente Martín y Soler, que compitió en importancia con Mozart, los hermanos Pla, muchísima gente que estuvo aquí en España en el siglo XVIII trabajando, haciendo música de primerísima categoría, además músicos internacionalmente reconocidos y conocidos, y que ahora un poquito están olvidados, y que nosotros son fundamentalmente los músicos españoles tenemos que divulgar. Y esa labor de divulgación de la Asociación Española de Música y Danza me comentaba antes, Antigua, me comentaba antes que también va muy enfocada a los jóvenes, ¿no? A conquistar a ese público nuevo. Exactamente, que los jóvenes sepan que tenemos un patrimonio de primerísimo orden, tanto a nivel de compositores como a nivel también de instrumentos, y que es una obligación nuestra, es un deber de valorar y de amar nuestra propia cultura. Creo que sí, bueno, es algo que, no sé, siempre los españoles hemos tenido ese problema, ¿no? El problema de que no hemos valorado suficientemente todo lo válido y todo lo valioso que tenemos, y es algo que tenemos que empezar a hacer ya. Y ahora que el mundo de la cultura precisamente está en armas por esos recortes que dicen que les afectan, en el ámbito de la música clásica, la música antigua, la danza, también han notado en algo que se pierden recursos para poder hacer toda esa labor divulgativa. Claro que lo notamos. Por supuesto que sí. Por desgracia es así, son tiempos difíciles. Pero todo tiene, yo al menos lo intento, porque soy optimista, todo tiene su lado bueno siempre. Fíjate, muchas veces no es solamente cuestión de recursos materiales, que evidentemente el arte los necesita, o sea, hace falta dinero para hacer un proyecto grande o pequeño. Pero no solamente es dinero,
imaginación, hace falta creatividad, hace falta ganas de trabajar. Y lo positivo que yo puedo ver en estos tiempos difíciles, que lo son evidentemente, es que las personas que amamos lo que hacemos, paliamos de alguna manera esa falta de recursos materiales con todavía trabajar más, con todavía pensar más y decidir qué hacer con los medios escasísimos que tenemos. Entonces es como que la imaginación, como que la cabeza ¡pum!, se pone especialmente alerta y salen cosas esplendidísimas con menos recursos. Bueno, es lo que tenemos que hacer. No nos queda otra. Una última pregunta. ¿Qué le diría a un padre que estuviese pensando si es importante o no la formación musical para sus hijos? Sí, yo creo que no solamente la formación musical, creo que para un hijo, para un niño, es muy importante la formación integral. Y la formación integral, en la formación integral es muy importante la formación humanística y en concreto la formación artística. Todos los niños, yo creo que sí, que todos prácticamente tienen el arte dentro de ellos, en sus genes. Un niño pequeño canta, baila, ¿no? Es un niño espontáneo. Lo que pasa es que luego eso no lo desarrollamos, por desgracia. Entonces pienso que en estas primeras etapas es importante que al niño se le despierte de alguna manera, se le motive con una formación artística que no implica que en un futuro sea un artista profesional, pero que si tiene ese dedo artístico desarrollado va a ser una persona más completa y más feliz. Pues eso es importante, que los niños sean felices y desde luego que tengan una formación integral. Ha sido un placer esta conversación, Pilar Montoya. Para mí también. Gracias por acompañarnos. Ya saben que bueno, la próxima vez que actúe aquí, que no frecuenta mucho, pero cuando venga, pues que no se lo pierdan. Y a ustedes ya saben que les esperamos aquí la próxima semana con un debate de Tribuna Abierta.